Pérez Velázquez y más de Cómo Sí, Cuéntame tu Historia. Recuerda que este es el espacio de la inspiración, donde queremos que a través de las historias de hombres y mujeres que han estado en este balcón, puedas encontrar y darte cuenta que tu historia no es un fracaso. Solamente es parte del proceso y de aprendizaje que tienes que tener para que cuando llegues a la cima no estés sola ni solo, sino lleves ese acompañamiento familiar, espiritual y económico. Y para hablarnos justamente de este éxito que va mucho más allá de lo material, hoy tenemos un gran invitado, un hombre que a pesar de su juventud se ha sabido guiar muy bien por un camino de la espiritualidad y de servir a través de él, inspirando a jóvenes, a niñas y a niños, porque pues si yo lo conozco, es como que el pastor de las infancias. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, pastor del ministerio. Hola. Ven, Señor Jesús Toluca. Hola, ¿cómo estás, Erika? Qué gusto saludarte. Muy contento de estar con todos ustedes en esta plática que ya teníamos tiempo planificándola. Así es. Pero hasta hoy se pudo dar. Así es. Pues muy honrado, contento de compartir contigo, con tu audiencia, ¿verdad? Que siempre los andamos mirando por ahí. Muchas gracias, mi querido Andrés. Pues para nosotros, bueno, también es mi pastor, por así decirlo, de la iglesia Ven Señor Jesús. Y hoy queremos justamente, como tú ya bien lo decías, veníamos planificando esta plática, pero pues los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Hoy es el día y hoy es el momento perfecto para esta plática. Iniciamos todas las conversaciones con lo siguiente, que nos platiques un poco de tu infancia. ¿A qué jugaba Andrés? ¿Cómo era tu entorno familiar? De tus hermanos, ¿qué lugar ocupas tú en la familia? Ok, bueno, una pregunta muy bonita porque es un poco nostálgica recordar la infancia. Tuve una infancia muy bonita, no tengo quejas. Como todo niño, pues a veces me portaba mal y tocaban ciertas reprensiones, merecidas todas, justificadas. Así es. Pero bueno, yo nazco en Quetzaltenango, Guatemala, en el año de 1996. Ahí desarrollo toda mi vida, todo lo que me gusta, desde pequeño, una pasión por los deportes en general, específicamente el fútbol. Ah, ok. Practiqué en las fuerzas básicas del equipo de la ciudad donde soy. Ajá. El equipo se llama Xelajú. Un poco de la mano con el apoyo de mi papá siempre, sí, y de mi abuelo. Mi abuelo era en ese momento presidente de esa escuela de las fuerzas básicas. Ah, ok. Y pues nos incentivó a mí y a unos primos a jugar en fútbol desde muy pequeños, y siempre con el apoyo de mi papá. Yo recuerdo que los martes, los jueves me llevaba siempre a entrenar. Ay, y los sábados a veces jugábamos a las 7 de la mañana. Ay, y desde las 6:30 me llevaba al campo. Sí, tú ya estabas ahí en actividad. Siempre tuve el apoyo, muy agradecido por eso. Y practiqué otros deportes como el voleibol, el atletismo en su momento, y siempre he creído que pues tenía un cierto don para practicar algunos deportes. No sí, todos, en el golf no doy una, soy muy malo, ya lo he intentado y es muy complicado, pero hay muchos otros esas habilidades. El arte también. Sí. Mis papás nos inscribieron cuando estábamos muy pequeños a clases de pintura en óleo. De hecho, en la casa de todos ustedes, gracias, cuando gusten en Guatemala, pues ahí hay cuadros que llegué a pintar yo y mis hermanos también, porque eso tenían mis papás, eran muy equitativos, nunca fue la preferencia alguno, sino si van a hacer deporte, todos hagan, si van a ir a pintar, van todos a pintar. Sí, entonces, una infancia muy bonita. Y muy equilibrada, como tú mencionas. De repente hay papás o habemos papás que hacen estas diferencias de yo veo más talento en este y todo hacia él. Pero aquí muy equitativo el ambiente. Con tus hermanos, ¿a qué jugabas? Además de que compartían estas dinámicas, estas actividades de ejercicios. A mí me va a dar mucha pena decir esto, pero yo no jugaba con mis hermanos. Ellos jugaban entre ellos. Ajá. ¿Qué pasa? Yo creo que en la parte de la imaginación, quizás para mí no era divertido jugar con cochecitos, carritos, con soldaditos. Sí, sí. Mi hermano sí. Ajá. Él jugaba de esa manera. Y mis hermanas, pues que ellas eran de juguemos a la maestra, juguemos al doctor. Sí, sí. Y yo siempre decía, bueno, yo soy el alumno para no hacer nada, yo soy el paciente para no hacer nada. No, mi vida fue eso, fue desde que yo tengo memoria, los 4 años, era jugar fútbol. Íbamos a casa de mis abuelos con mis primos, sí, en la escuela fútbol, en la colonia donde vivíamos. Mis padres siguen viviendo ahí. Toda la vida vivimos ahí. Bueno, una época donde no, pero yo no tengo memoria de esa época. Como que esa se borró de tus recuerdos. No, pues era yo muy pequeño, ¿sabes? Yo llegué a vivir a ese lugar cuando yo tenía 4 años.
Ay, sí, es Entonces muy toda mi lindo. vida la hice ahí. Y ahí tenía amigos. De hecho, todos eran mayores que yo era el más pequeño. Pero yo jugaba muy bien fútbol, entonces pues encajaba en ese Rápido grupo. te metían al grupo de... Entonces era terminar tareas y salirme de la casa, siempre con permiso de mis papás. Claro. Hasta eso nunca nos prohibieron. Quetzaltenango es una ciudad muy segura hasta el momento. Sí. Si ustedes han escuchado hablar de Guatemala, quizás tienen una idea de las pandillas y de lo peligroso, que sí existe, es una gran verdad, pero Quetzaltenango, dentro de lo que cabe, era una de las ciudades más seguras. Entonces no había tema de salir a jugar a la calle. Entonces Sí, yo estaba mucho tiempo en la calle, pero no necesariamente con mis hermanos. Sí, no, tú jugando fútbol. Eso. De tus hermanos, ¿qué lugar ocupas, Andrés? Bueno, yo creo que hasta el día de hoy, bueno, soy el segundo, Sí. tengo una hermana mayor, que es la única que es mamá hasta el momento, tengo una hermana menor y otro hermano más pequeño. Ya todos estamos por encima de los 25 años, o sea, ya no hay ningún pequeño. No van a decir su edad. No, yo tengo 30 años. Bueno, tengo 29, el próximo martes cumplo mis 30 años. Felicidades. No tengo tema con eso, pero creo que mi lugar entre mis hermanos siempre fue quizás un poco, aunque suene feo, no es ni una ofensa para mí, no lo haría, pero como un poco el bufón, ¿sabes? El que los hacía reír, el que contaba un chiste, una broma. Claro. Y en general así fue la familia. Sí. Pero cuando había que tomar decisiones que para un niño son muy importantes, creo que mis hermanos acudían mucho a mí, viendo en mí una figura como de sabiduría. Sí. Incluso a mis padres llegó a pasar de que, bueno, no es por ventilarlos, pero dentro de algunos problemas que tenían, Sí. de repente yo a mis 9 años, a mis 11 años, como mediador, me decía, oigan, tranquilos, hablen, con mis hermanos un poco de lo mismo. Claro. Pero sí, yo diría que un poco el bufón que te aconseja, porque los hacía reír, a veces hasta irritar de lo bromista que era. De ya, Andrés, no tienes salsa. Sí, algo así. Y pues tú disfruta de tu cafecito, porque quiero aprovechar para dar gracias nuevamente a Café Bombón sucursal Aldama por abrirnos sus puertas y permitirnos llevar a cabo cada una de esas transmisiones en vivo. No se pierdan la oportunidad de venir, tomar un cafecito, un rico desayuno el fin de semana, en familia, en pareja, con sus amigos, como ustedes quieran. Y bueno, volviendo a ese tema del bufón, también hay una etapa de tu vida, Andrés, donde pues tu papá es apóstol, es el hermano Hernando Mejía, que él comanda, por así decirlo, Ven Señor Jesús desde Guatemala y todos los ministerios que hay. Entonces también hay una formación espiritual muy marcada, pero en tu vida, en la infancia, por lo que alguien nos contó, hay manifestaciones muy claras de que tu propósito de vida ya estaba como determinado desde tu infancia. Mira, es algo muy bonito. Yo, desde que tengo memoria, mis padres, porque tanto papá como mamá nos incentivaron mucho el amor a Dios. Okay. Y de una manera muy sana. Mira, en casa habían reglas, como en toda casa deben haber. Así es. Pero no habían prohibiciones religiosas. Nos dejaban, pues, vivir nuestras vidas. Y eso hizo que viéramos a Dios como alguien a quien nos podemos acercar y no alguien a quien tenemos que huirle porque nos puede castigar. Sí, que es malo. Exacto, y desde pequeños eso nos ayudó. Yo, desde que tengo memoria, íbamos a la iglesia. De hecho, tengo memoria todavía de esto, de que viajábamos a un lugar que se llama San Marcos, que nos quedaba a 1 hora de donde vivíamos. Bueno, como anécdota, mi papá se hacía 25 minutos de Quetzaltenango a San Marcos. Si alguien de Guatemala me está viendo, va a decir, eso es imposible, sí, pero saludos a Guatemala. El señor Mejía lo hacía, o sea, él manejaba, íbamos a la iglesia. Recuerdo ver al pastor que nos pastoreaba en ese momento, su nombre es Luis Morales. Sí. Todavía llego a tener conversaciones con él, lo aprecio mucho todavía. Y escuchar la palabra, y ya después en Quetzaltenango, pues escuchar el mensaje de Dios, siempre basado en la Biblia, por la vida de muchos siervos, entre ellos mi papá, ¿verdad? Que es el principal de los instrumentos que Dios usó para inculcarnos el amor a Dios, no la religión, porque mira, si esto es una religión, llega una edad donde tú dices, yo ya tomo mis decisiones, nos vemos, yo no quiero saber nada del Dios que te castiga, que se enoja. Y fue amor a Dios lo que nos inculcó. Oye, qué bueno, porque hablas de algo muy importante hoy en día, no era un tema religioso. Y en alguna conversación que hemos tenido, lo peligrosas que llegan a ser las religiones y no realmente que alimenten y fortalezcan este amor a Dios, esta espiritualidad, no con estos fanatismos que luego hacen que
tomen decisiones o acciones y pongan a un Dios que es malo, que tú dices que castiga, que destruye, cuando es todo lo contrario. Sí, es muy importante porque al final yo le enseño así. El amor te acerca a Dios, la religión te aleja de Él. Y en resumido es eso. O sea, si tú pones religión, tarde o temprano te hartas y te vas. Porque son reglas que nadie puede llevar. No sé que no es una predicación, pero sí, Jesús le decía a los fariseos que era una secta, realmente eran una secta, que justo eran muy religiosos. En una ocasión les dijo: fariseos hipócritas, ponen en las personas cargas que ustedes no llevan. Y eso es la religión, ponerte reglas, tienes que vivir así, y así, y así, y así, y el que te pone las reglas no las vive, sí, porque es imposible dar esa altura. Entonces, cuando tú entiendes que Dios te ama con tus errores, claro, Dios no quiere que nos equivoquemos, y eso hay que tenerlo claro, sí, pero con todos nuestros errores nos ama, entonces llegas a tener una confianza con Él, incluso cuando te equivocas y sabes que hiciste algo malo, dices, pero me sigue amando, y eso es la clave. Y eso es algo que te tranquiliza, que te da paz. Claro. Viene tu juventud, la niñez, donde tienes estos juegos, donde no son tanto con los hermanos, es en el fútbol, estos recorridos que haces con tu papá y tu familia hacia la iglesia, pero luego viene una etapa que siempre es crucial para todos, la adolescencia. Y de ahí muchos nos torcemos o seguimos una línea. ¿Cómo era Andrés el adolescente? ¿Fuiste rebelde? ¿Tuviste ahí, como lo dice, adolecías de algo en ese momento? Mira, yo te lo digo no porque yo lo piense, sino porque lo he escuchado de mis padres. Sí. Y de hecho, la última vez que me lo dijeron, yo hablé con ellos de un tema muy importante y crucial en mi vida. Ajá. Mi mamá me decía algo y me decía: yo te agradezco porque nunca me has faltado el respeto. Y yo creo que estoy muy lejos de ser un hijo perfecto, pero en la adolescencia creo que nunca fui rebelde, nunca les contesté a mis padres, aunque cuando uno es adolescente tú empiezas a formar un criterio. Yo decía: mi mamá se equivoca en esto, mi papá se equivoca en esto, pero dentro de lo que nos inculcaron fue eso, el respeto a ellos como adultos, como nuestros padres, como autoridades. Entonces creo que no fui tan rebelde en mi adolescencia, ya llegándole a la juventud ya me desvío un poquito, pero en la adolescencia, tuve una adolescencia bonita también. Tú tranquila, relajada. Sí, pero lo vi con mis hermanos, bueno, mis hermanas sobre todo, ellas sufrieron mal la adolescencia. Ellas, como mujeres es diferente. Ellas sí adolecieron muchas cosas, ¿verdad? Y que hasta yo no entendía, yo decía, ¿pero por qué? O sea, sí, creo que en la adolescencia lo único que cambió fue que se intensificó el ser bromista, el tomarme incluso las cosas que me dolían como chiste, reírme de las cosas que no me gustaban, incluso llegar a hacer bromas de eso. Y pues no es algo que de cierto modo me enorgullece, pero hasta el día de hoy me acompaña eso, el minimizar el dolor y encontrarle no solo lo bueno, sino el chiste a lo malo que vivo. Y eso lo aprendí quizás en mi adolescencia. Oye, por ejemplo, hablas de había cosas que te provocaban dolor. ¿Qué es lo que en ese momento tenías más presente que te había causado dolor y tú lo escondías en estas bromas, en lo chistoso, en lo gracioso? Bueno, me da mucha risa porque mi mamá, de estar cansada de oír esto, yo amo a mi mamá y yo no tengo nada en contra de ella. Yo cuando tuve que hacerlo la perdoné y incluso en esa etapa yo nunca me rebelé a ella, o sea, la seguí amando, pero yo creo que fue injusta muchas veces en el tema de la corrección, porque por lo mismo que yo era el travieso, el de los chistes, el de las bromas, cuando ocurría algo en casa, lo fácil era echarme a mí la culpa. Y no de ella, sino de mis hermanos. Sí. Y pues era muy creíble, ¿sabes? Hay una fábula de Pedro y el lobo, ¿no? De que dice, haces tanto algo que después ya no te creen. Hazte fama y échate a dormir. Exacto, y yo lo llegué a hacer, ¿sabes? Entonces, un poco justificado. Pero te digo, o sea, yo sé que mi mamá va a ver esto o lo está viendo, le mando un abrazo, un saludo, no es nada personal, un abrazo, pero creo que fue lo que más me dolió en mi adolescencia, quizás el sentir que mi mamá prefería un poco más a mis hermanos que a mí, que nunca fue así, pero de niño tú piensas mil cosas. Es que luego esa es la percepción que tenemos como hijos, porque dicen, pero si tienen los mismos papás, el mismo papá, la misma mamá, viven en la misma casa, deberían de vivir lo mismo, y no es verdad. Cada hijo tiene una visión y una experiencia distinta con papá y los hermanos, y la tuya es esta. Y pues también te ayuda, forma parte en ti, porque hoy en día que me dedico a aconsejar a ciertas personas,
muchos jóvenes, incluso niños, Sí. llegan a pensar esto y pues yo ya lo viví, lo experimenté. Entonces, creo que como tú decías hace un momento, todo eso fue parte de una formación para lo que hoy en día hago. Por supuesto. Oye, nos platicabas que en la juventud, ahí sí, ahí sí hubo como que te desviaste un poco del camino, oveja del Señor. Sí, mira, Cuéntanos. pues lo digo porque nunca lo he ocultado, la verdad. De hecho, en la misma congregación lo he llegado a comentar. Y es que tomé como justificación tonta un problema que hubo en casa y dije, bueno, me agarro de aquí para empezar a experimentar cosas que quiero. Lo voy a decir un poco abierto. Pues, alcohol, drogas, no tan peligrosas, pero llegué a probar ciertas drogas. Sí. Conocer, pues digamos de cierta manera, quizás lo que yo sabía que estaba un poco restringido. No, no te voy a decir que fue una etapa corta, creo que fue larga. Okay. Podría decirte que incluso llegué a tener vicios, pero a pesar de todo esto yo sabía que Dios me seguía amando y yo lo amaba a Él. Una etapa donde tal vez, y yo lo expreso de esta manera, cambié mis prioridades, mi familia se fue abajo, incluso Dios lo quité de la prioridad que él debería tener y tomé otras prioridades que no necesariamente son malas. Sí, sí, Te comentaba que me gustaba mucho el fútbol. sí. Tal vez unos 7 años de mi vida le dediqué la mayor parte de mi tiempo a un equipo de fútbol, no como jugador, yo ya me había retirado de eso, Sí, sí. se quedó el sueño truncado, pero en organización, así como la gente aquí en Toluca me va a entender, ven la banda del Rojo, Sí. los más antiguos dirán la Perra Brava, que ya no existe, Ya no existe, pero la banda del Rojo, pues yo pertenecía a un grupo de animación así, Okay. que hasta la fecha yo amo a ese equipo y cuando voy a Guatemala aprovecho para ir a verlo y me encuentro con mis amigos Qué padre. y muchos siguen ahí. Obviamente los amigos con los que estábamos allá de lleno han cambiado sus vidas. Sí. Muchos se casaron, otros son profesionales, entonces siguen por el amor al club, pero ya no le dedican todo el tiempo pero era lo que hacíamos. ¿Cómo O sea, crees? de lunes a viernes, tener reuniones a las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche para pintar lienzos, para platicar, hacíamos también convivencias, fiestas, Sí, sí. asados, cualquier tipo de cosa. Y eso fue mi prioridad, tal vez 7 años de mi vida. No digo que sea malo, porque lo viví, lo disfruté en su momento. Sí, sí. Pero a lo que voy es que eso me alejó de mis prioridades. Mi familia la dejé de un lado, a Dios lo dejé de un lado, mis estudios pasaron a un segundo plano, Sí, sí. porque no le puse el interés que debía. Yo me salía de la universidad, obviamente mal hecho, para ir al estadio. Yo me salía de la universidad para ir a pintar un tifo, un telón, y son cosas que yo digo, pues no lo debía haber hecho. O sea, ya lo hice, o sea, Ya lo hice, pues no ya. hay un botón de reiniciar, pero en su momento lo disfruté y ese fue el momento en el que yo me descarrié, de cierta manera. Siempre agradezco a mis padres porque a pesar de mis errores, pues aunque me corregían y me instruían, pues jamás me sentí ni juzgado, ni desechado y todo. Y siempre cuando podían hablaban conmigo, tanto papá como mamá. Sí. Sobre todo mi papá, toda la vida viví con mi papá hasta que llegué a vivir aquí a México, pero siempre estuve muy apegado a mi papá. Yo creo que yo tengo mucha confianza con él y él tiene mucha confianza conmigo y siempre habló directamente conmigo. Mi mamá también en su momento habló conmigo. Una tía, me recuerdo que todo el mundo tenía la imagen de Andrés, Andrés siempre se porta bien, Andrés es un niño bueno. Un día me marcó como a las 10 de la noche y me dice, hijo, ¿cómo estás? Y yo, bien, tía, una tía con la que yo conviví mucho en mi infancia, porque tenía un hijo que me llevaba bien con él. Y mi tía me marca y me dice, ¿qué crees que me enteré? Y yo, ¿qué? Te vieron afuera de la universidad, estabas fumando. Y a mí me dolió mucho escuchar eso. Santo. Y yo le agradezco mucho porque ella pudo haber hablado mal de mí o ir a decir, ay, ¿qué creen que Andrés, el que era muy bueno, ahora hace esas cosas? Y habló, entonces, lo único que tengo de esa juventud un poco descarriada es recordar que tanto Dios como mi familia estuvieron ahí para ayudarme cuando yo quise levantarme y salir de todo eso. Oye, ¿hubo algún momento en esta etapa donde tuviste que tocar fondo definitivamente? ¿Y cómo fue tocar ese fondo y resurgir?
me accidenté, tuve un accidente de coche. No, de jóvenes, ten cuidado. Bueno, yo creo que por un sentido común, que muchas veces es lo que nos falta a los jóvenes, el alcohol y el manejar nunca están de la mano. No es la mejor combinación del Y honestamente no estaba alcoholizado, estaba desvelado. Y tuve un accidente a las 5 de la mañana. Recuerdo que marcarle a mi papá a las 6, decirle, hola, pa, y todavía recuerdo sus palabras porque me dolieron más, que me ha dicho, hola, mi amor, mi papá es muy romántico conmigo y con mis hermanos, y sí. Es una persona muy buena. Y, ¿cómo estás, mi amor? ¿Ya te despertaste? ¿A dónde quieres ir a desayunar? Me dijo mi papá. Ay, no. Y yo dije, ¿cómo le digo que estoy a 3 cuadras de la casa, que el coche lo metí a una casa, donde, dicho sea de paso, había un molino? Era una tienda, la casa tenía un local donde había una tienda, y ahí tienen un molino. Claro. Y bueno, en Guatemala, en México, las personas van al molino temprano para hacer sus tortillas, sus tamales, lo que tengan que hacer. Estaba lleno ese lugar. Ay, santo Dios. Y obviamente, gracias a Dios, no hubo ninguna pérdida humana. Yo iba acompañado y creo que ese fue el momento donde yo toqué fondo. Aunque honestamente, yo muchas veces le dije a Dios, Dios, ya no quiero vivir así. Quiero dejar el alcoholismo, quiero dejar el cigarro, quiero pues, volver a mejores hábitos. Sí. En ese momento yo dejé de hacer ejercicio, cambié muchas cosas en mi vida que no eran buenas. Sí, sí. Y yo le decía a Dios, quiero hacerlo, pero y aquí viene algo bien importante, y es que dice la palabra de Dios que la fe sin obras está muerta. Y yo con mucha fe le pedí a Dios, quiero hacerlo, pero yo no hacía nada por cambiarlo. Entonces, haciendo las mismas reuniones, mismas personas. Correcto. Entonces, si tú quieres ver un cambio en tu vida, claro, le tienes que pedir a Dios y Dios lo puede hacer. Sí. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y fue ese momento donde dije, voy a tomar la decisión de dejar ya todo esto. Y fue el momento que toqué fondo y fue inmediato. Oye, ¿y qué te dijo tu papá cuando ya le tuviste que decir, pues no quiero ir a desayunar a ningún lado, estoy aquí, esta es mi situación? Llegó inmediatamente. Primero preocupado, y recuerdo muy bien, pues fueron días muy tristes para mí. Yo se los decía hace un momento a todos, siempre he sido muy unido a mi papá. Me aplicó la ley del hielo como por 5 días. ¡Santo Dios! Y para mí era terrible. La muerte. No, sí, porque yo siempre he sido de hablar con mi papá. Sí, sí. De hecho, honestamente, yo no hablo con muchas personas en Guatemala. No, ya aquí está mi vida, y tristemente ni siquiera con familia. Sí, esporádicamente una conversación, pero con el único con el que yo tengo comunicación constante es con mi papá. Sí. Entonces, yo creo que fue el castigo más grande que me haya hecho la ley del hielo. 5 días y yo me sentaba a comer y le quería contar algo y me ignoraba y yo... Ay, pero fue bueno, o sea, mira, sí. La gente que te corrige lo hace porque te ama y eso lo tienes que entender. Totalmente. El que te corrige lo hace porque te quiere y porque te quiere bien. Y yo lo entendía. Ajá. Entonces, a pesar de que me dolía, yo dije, bueno, es lo correcto. Pero ya de ahí fue ya todo, salir de ahí, de esa barranca en la que yo me metí. Y se acabó esa etapa que duró de mis 16 años a mis 21 años más o menos. O sea, pero terminaste la licenciatura. Hasta ese momento no, porque lo mismo, te digo, dejé la universidad en cuarto, quinto punto de prioridad. Claro. Entonces, pues yo no entraba a clases, llegaba yo a la universidad con mi mochila y los amigos de ese entonces me decían, pues no vamos a entrar. Y yo, bueno, no entremos. Pues sí, hacíamos cosas arriesgadas, nos íbamos temprano a una ciudad como decir Valle de Bravo, como Cuernavaca. Dios mío. Y nos íbamos 1 hora de camino, a estar allá 2 horas y regresar, y cada quien a su casa. Entonces, obviamente, descuidé mucho el grado académico, aunque honestamente yo creo que tenía mucha capacidad también para eso, porque pese a no hacer tareas, a faltar a muchas clases, siempre entraba a los exámenes, ya sean durante el semestre y el de final de semestre, y me iba muy bien, nunca tuve notas malas, que de cierta manera, mal hecho, así engañaba a mi papá, porque mi papá, cuando yo llegaba y decía, mira mi examen, él veía y
En Guatemala se califica sobre 100, no sobre 10. Ah, ok. Entonces yo le decía, mira, este examen valía 15 puntos, que sería como un 1.5 en México. Así es. En décimas, obviamente, Sí. y de 14 de 15, 13 de 15, o sea, no bueno, bajaba era yo de un ahí. examen excelente. 15 de 15, entonces era la forma, yo me imagino que mi papá decía, pues él va bien, entonces pues yo creo que está bien, pero no, la verdad, tristemente, pues mira, no que me avergüence hablar de eso, pero no es la mejor etapa de mi vida. No. Pero, ¿por qué? Porque hoy en día yo enseño a vivir de una forma diferente. Pero tú tenías que pasar por eso. Era parte del propósito que Dios tenía para ti. Porque hoy, justamente, al estar enfrente de este ministerio aquí en Toluca, y principalmente de jóvenes, porque siempre estás muy rodeado de jóvenes y de niños. Yo digo que eres el pastor de los niños porque hay como una conexión muy especial, un entendimiento, que hoy que cuentas esta parte que no es la más bonita de tu vida, pero sí es la que más lecciones te dio. Sí. Yo, por lo que decías, yo he entendido algo y a mí me gusta mucho tener confianza con todos. A mí la palabra pastor hasta el día de hoy no me gusta. No porque no sea buena, sino siento que es muy un título sí. que la verdad no me interesa. Uh-huh. Si tú vas un día a la comunidad, a la iglesia que tenemos, allá todos me dicen amigo, Andrés, Andresito, las que son más grandes, hijito. Sí. Es muy raro el que me llegue a decir pastor. Y tampoco me molesta, o sea, no es algo que me ofenda, claro, porque no es malo, pero la cercanía es lo que a mí me gusta. Entonces, con los jóvenes, amigo, amiga, amigo. Ay, sí. Con los niños, o sea, los niños. Y yo agradezco a Dios la edad que tengo y en la edad que empecé a hacer esto. ¿Por qué? Porque creo que no estoy ni tan grande ni tan joven. Yo puedo hablar con los niños de los videojuegos que juegan hoy, sí, porque los conozco, y como puedo hablar con un adulto de la guerra civil, sí, no sé qué hubo en Alemania, ¿no? Exacto. O de conflictos armados. Entonces, ese tipo de cosas creo que por la edad también me ayuda. Y soy muy cercano a los niños. Sí, la verdad es que yo estoy sorprendida porque logras esa cercanía, conoces de sus mundos y no hay un tema de juzgarlos por la música, porque de repente ponen cada canciones, incluyendo a mis hijas, y no hay un tema de cómo van a escuchar eso, al contrario, las integras y sin querer les metes muy bien el mensaje, claro, el mensaje de Dios. Y es que es eso, mira, por eso no me gusta mucho el término de pastor, porque quizás te aleja de las personas, pero si ven, o sea, a mí me lo han llegado a decir, es que el pastor es bien cool. O sea, llega a pasar de que sí, yo puedo estar platicando una hora, así como estamos platicando ahorita contigo, sí, y me gusta, como puedo platicar también una hora con un niño, porque entiendo lo que le gusta, entiendo lo que está viviendo, y eso genera cierta cercanía, claro, que yo tengo la bendición, porque es lo que es, de que jóvenes, niños se acercan a mí y me dicen, tengo esto, que es un problema y no se lo puedo contar a mis papás, pero a ti te lo cuento porque sé que no te vas a enojar tú, sé que no le vas a decir a mis papás, porque eso es también parte de la confianza. Así es, definitivamente. A no ser que sea algo que sí tienen que saber los papás, porque hay cosas que no podemos ocultar a los padres. No, hay cosas que están en un peligro. Pero hay que saberlas comunicar. Por supuesto. Y es un consejo que le doy, si puedo hacerlo, claro, a todos los padres de familia. Y es que a veces no sabemos reaccionar cuando nos enteramos algo de nuestros hijos. Sí. Y eso hace que los hijos ya no nos tengan confianza. Entonces yo funciono mucho como un árbitro, como un mediador. Cuando le digo, porque yo no traiciono, yo le digo, esto se lo tenemos que decir a tus papás. Sí. Entonces, ay, no, por favor, no, mira, se lo tenemos que decir. Sí. Porque es importante. Digo, pero yo te voy a acompañar. Ay, entonces ya voy yo ahí con ellos como yo te hago esa manera, digo, miren, quiero que bueno, primero hagamos una oración. Sí, para que sí, y ya hablo y ya, bueno, cuéntales tú. Claro. Y pues ya como ven que yo estoy, pues no les gritan, no. Si los regañan, porque hay que instruirlos, obviamente. No, claro. Eso es parte de ser papá. Sí, porque pues sí, tú marcas el camino de los hijos. Definitivamente. Dice la Biblia que los hijos son saetas en las manos de los padres. Una saeta es una lanza y tú la diriges hacia donde quieres. Entonces es importante la educación de los padres. Pero esa confianza que tengo con niños, a mí niños me han llegado y me han dicho, recuerdo muy bien una llamada que me hizo un niño. El niño tiene ahorita 6 años, en ese entonces tenía como 4 años. Ay, chiquito. Y me llama la mamá y me dice, oye, ¿estás ocupado? Y le digo, no, es que quiere hablar contigo.
Y ya le digo, bueno, y dice, ayúdame, ora por mí, me siento mal. Ay, Le digo, bueno, cierra tus ojitos y hacemos oración. Y ¿cómo te sientes mejor? El viernes lo vi, le digo, ¿cómo sigues? Muy bien, sí, muy ay, bien. bendito. Entonces esa confianza creo que es lo que a mí me gusta tener. Por eso el título no me ofende, pero pues te lo digo de esta manera, ni Jesús se ponía títulos. Sí, es cierto. A Jesús decía, ¿quién dice la gente que soy? Entonces yo no soy el pastor Andrés, no me gusta, yo soy Andrés para todos. Ay, sí, es que luego es un conflicto ahí. El amigo para el que quiere. Amigo, ¿cómo estás? Hermano. Pues, mis papás me pusieron Andrés y me gusta ese nombre. Y está hermoso tu nombre, Andrés. Entonces, si alguien me ve por ahí, pues soy Andrés, ¿verdad? Para el que sea. Así es, y la verdad es que sí pueden encontrar un gran amigo, porque yo le decía a mi mamá, sorprendida porque le digo, es muy joven, tiene una sabiduría, pero iniciamos tu historia justamente con esto. Ya había una sabiduría muy especial en ti desde tu niñez. Después de estos años de oscuridad, por así decirlo, ¿en qué momento viene el llamamiento de Dios para Andrés y decir, este es el camino y quiero que tú me ayudes a dirigir a más ovejas? Mira, ¿qué pasó? Te lo explico de esta manera. Empieza la transición que yo voy a cambiar. Y obviamente cambiaron muchas cosas en mi vida, sobre todo amistades. Sí, sí. Y hubieron cosas que continuaron. Por ejemplo, yo seguía yendo al estadio, pero ya no era mi prioridad. Sí, exacto. O sea, iba a los días de partido y ya no más. Si no estabas ahí. Exacto. Cambió. La universidad subió de prioridad. Amistades subieron de prioridad algunas y otras hasta las dejé de frecuentar. Sí. Que aún le guardo mucho cariño a todas esas personas. ¿Por qué? Porque en un momento de mi vida fueron parte de mi vida. No todas las amistades nos convienen, pero todas las personas te dejan algo, ¿sabes? Definitivo. Y entonces empieza la transición y vuelvo otra vez yo de lleno a la iglesia, a involucrarme, a servir a Dios en lo que podemos. A mí nunca me gustaron los liderazgos. De hecho, recuerdo escuchar muchas veces, ¿por qué no te haces cargo de esto, o de esto, de esto? Y yo siempre lo vi. Yo dije, no, yo les ayudo en lo que quieran. Sí. Entonces yo siempre era el que, por ejemplo, si hay alguien de Quetzaltenango, de la congregación que lo esté viendo, no, ellos quizás podrían dar un poco de veracidad de esto, pero era así como que no hay quien haga esto. Si quieren, lo hago yo. Hay que darle clases a los niños, se las doy yo. Hay que, lo que sea, yo estaba dispuesto a hacer, pero nunca me gustó mandar, que hasta el día de hoy es algo que me cuesta mucho. Sí. Yo prefiero hacer las cosas yo que decirle a alguien algo, que está mal, porque uno tiene que aprender a delegar en cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, incluso en la familia, hay que aprender a confiar en las personas. Sí, así es. Para confiar primero hay que instruir. Sí. Por ejemplo, tú como mamá, si tú quieres que tus hijas hagan algo, primero les tienes que instruir cómo se hace y después confiar que lo van a hacer bien y que se pueden equivocar, pero voy a confiar en ti. Exacto. Y delegar es bien importante, que es algo en lo que yo estoy trabajando hasta el día de hoy. Pero me gustaba mucho el servir. En una ocasión viajo a México y me dice mi papá, ¿te quieres? Estábamos en plena pandemia. Sí. Y me dice, mira, tú estás estudiando en línea porque hay pandemia, ¿por qué no te quedas en México un mes, 2 meses, aquí en Cuautitlán Izcalli, y aquí ayudas a los hermanos que están iniciando una iglesia? Sí. Y pues yo dije, pues son 2 meses, estudiando en línea. Sí, exacto. Y dije, bueno, acepto. Ajá. Porque era poco tiempo. Entonces me quedé y empecé a apoyar a un hermano que se llama Rogelio, al cual aprecio mucho a él y a toda su familia. Aprovecho también para agradecer a la familia Juárez, ¿verdad? Que me recibieron en Naucalpan. Julio, Claudia y sus hijas me trataron muy bien. Por ellos estoy aquí. Ay, bendito. Y pues que Dios los bendiga, ¿no? Si mi vida puede ser de bendición para alguien, que a ellos les alcance esas bendiciones. Por supuesto. Y entonces me reciben y pues yo empiezo a compartir la palabra de Dios. El tema de la preparación, pues te digo, desde niño yo escuché la palabra de Dios y honestamente ahí aprendí la palabra de Dios. Estando del lado de los que compartían la palabra, yendo a los estudios bíblicos, y así fue como yo aprendí. Entonces empiezo a compartir y hacer una amistad muy grande con las personas de Cuautitlán. Sí. Y ya cuando se acercaba el día de regresarme, justo por estas fechas, ¡oh, Dios! Yo me iba a regresar el 20 de julio a Guatemala. Ajá. Me hablan y me dicen, necesitamos que vayas a Toluca. Santo. Ya conocí a Toluca, tenía ya amistades aquí. Y
llego a Toluca, a la casa de una familia, la familia Díaz, a los que también quiero mucho y también gracias a ellos yo estoy acá. Claro. Y recuerdo tocar la puerta, bueno, no era una puerta, era una reja, sí. y con una moneda dice tin, tin, tin. Y salió una señora bajita y siempre recuerdo mucho esta imagen. Y había un perro, un pitbull blanco ahí grandote. Y estaba encadenado, pero ladraba y yo dije, ay, me va a morder. Y nada más recuerdo que aplaudió y con una voz muy fuerte dijo, ¡güera! Y ya salió y me dijo, ¿usted es el que viene? Y le dije, sí. Y ya me pasó y eso parece profético. Y una señora que era un amor. La quise mucho. Sí. Como anécdota, yo soy fanático del Cruz Azul. Ajá. Y nunca había ido a ver al Cruz Azul. Un día compré boletos para ir a ver al Cruz Azul con mi papá. Iba a ser la primera vez que iba a ver al Cruz Azul. Yo estaba emocionado. Sí. Y ese día ya partió. Ay, no. Entonces, obviamente, por el amor que le tenía, yo dije, yo no me voy a ningún lado. No. Y fue una pérdida fuerte, te lo digo honestamente. Sí. Fue una de las pérdidas que más me han dolido. No he tenido muchas pérdidas, la de mis dos abuelos paternos y la de ella han sido las dos veces que he experimentado el luto con tristeza. Pero yo a ellas la bendigo a su familia, a sus hijos, sus nietos. Fueron muy lindos conmigo. Y ahí nace el llegar a Toluca. Yo no quería, honestamente no quería. No por Toluca, no, nada en contra de Toluca. ¿Por qué no querías? Porque yo me quería regresar a Guatemala. Es que te dijeron 2 meses. Allá estaba mi vida, mis amigos, mi familia, mis proyectos, mis planes. Claro. Mi corazón estaba allá. Ay, qué fuerte. Todo. Y yo le dije, ¿y cuánto tiempo? Me dijeron, espérate de aquí a diciembre. Ay, no. Ay, sí. Y yo no quería, pero dije, bueno, lo voy a hacer. O sea, yo sabía que era para servir a Dios y dije, lo voy a hacer. Sí. El 1 de agosto vinieron y oraron por mí y me dejaron como pastor de la iglesia. No eran mis planes, pero eran los planes de Dios. Y ya luego los entendí. Y de ahí hasta este momento ha sido un tiempo de servir, de servicio, porque yo entiendo eso y te lo pongo de esta manera. Así lo explico yo. Sí. Cuando hay guardaespaldas, uno dice, están cuidando a alguien muy importante. Claro. Entonces el guardaespaldas está dispuesto a dar su vida, a recibir un balazo, a recibir una golpiza, con tal de que no le pase a nadie a quien para la sociedad es más importante. Claro. Es la tarea de alguien que está al frente de una comunidad, no es ser el importante, sino es cuidar a otras personas. Sí. Entonces mi trabajo no es estar al frente o ser el importante, mi trabajo es cuidar a las personas que para Dios son importantes. Ellos me entienden muchas cosas y decir, no te sirves de las personas, sino vienes a servirle a las personas. Por supuesto. Y hasta el día de hoy ha sido un momento de servicio, de apoyar en lo que podemos, ¿sabes? Sí. Uno en este trabajo, uno tiene que ser chofer, uno tiene que ser niñero, uno tiene que ser padrino de generación. Padrino de generación, uno tiene que ser el consejero, uno tiene que ser el que cocina, uno tiene que ser el que te escucha, o sea, es un trabajo de servir en lo que puedas, en lo que seas útil. ¿Ha llegado algún momento donde espiritualmente te hayas sentido cansado por todas estas, porque no son cargas, pero por toda esta responsabilidad que tienes al frente de este ministerio? Honestamente nunca. A mi entender, cuando Dios te llama, Él te respalda. Es que no es que yo haga algo, yo no hago nada. O sea, yo agradezco muchas veces la imagen que algunas personas tienen de mí, sí. Pero yo le digo, pues que la sabiduría no es mía. Yo no hablo de lo que yo sé, yo hablo de lo que hay en la Biblia. Sí. Entonces el crédito es para el escritor de la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo, que es quien le inspira. Y el consejo tampoco soy yo. Yo te pongo, por ejemplo, la primera vez que aconsejé un matrimonio. Sí. Era un matrimonio de personas de aproximadamente 60 años. Ay, no. Y yo ni casado, o sea, hasta el día de hoy no estoy ni casado. Soltero, pero... Y fue platicar. Yo recuerdo bien ese día que yo me sentía hasta frustrado, porque fue empezar a platicar a las 4 de la tarde y terminar de platicar a las 9 de la noche.
¿Cómo? Dios, qué pesado. De escuchar problemas, no de una semana, ¿no? Desde que se casaron. Yo decía, Dios, ¿y qué les digo si yo no soy ni casado? Ay, no, qué difícil. Y sentir una carga que, te soy honesto, en algún momento me disocié y no escuché. O sea, yo nada más veía que movían sus bocas y que peleaban y yo, ¿qué les digo? Y de repente en un momento dicen, bueno, ¿qué nos puede decir? Dios, Y ahí, la respuesta del millón. y ahí es donde tú te das cuenta, no soy yo, es Dios. Porque si eres tú, yo les hubiera dicho, pues, Ya, sepárense y ahí nos vemos, ¿verdad? Ahí me cuentan cómo les va, cómo les fue. Yo ya no quiero ir de aquí. ¿Verdad? Así Pero no, gracias a Dios, pues Él es el que da un consejo y fue útil y hasta el día de hoy están felizmente casados. ¿Es en serio? ¿Y te acuerdas de lo que les dijiste? No, me recuerdo haber abierto la Biblia y leerles versículos en Proverbios, en Eclesiastés y en Salmos. Ajá. Y ¿cuáles son? No me acuerdo. Me acuerdo de decirles, hagamos esto, esto y esto y esto y esto, y el resto es historia. Ahí fue cuando yo tomé la decisión de decir, sí, me quedo. Bendito. Yo tenía muchas dudas, yo ya me quería regresar. Sí, No me sentía capacitado. Oye, y porque también, ¿cómo te recibió la congregación? Ah, muy bien. Porque te vio joven, aparte, Sí. Es decir, ¿cómo este chavito va a venir a decir cómo debo de vivir? ¿No hubo comentarios de ese tipo? Mira, yo creo que no, porque te voy a contar experiencias bien sobrenaturales. Sí. Es que muchas personas de la iglesia, por ejemplo, una hermana, si nos llamamos, somos una hermandad, porque somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios. Una hermana una vez me dice, yo recuerdo cuando tú eras un niño. Yo pasé al frente a orar, yo tenía un problema, y tú te acercaste. Yo no me acuerdo de eso. No. Tú te acercaste y oraste por mí, y me dijiste estas palabras. Hasta Ay, hoy ya se me olvidó qué es lo que le dije. Sí. Me dice, pero desde ese día fuiste de bendición para mi vida. Ay, qué Luego, un amigo mío que va a la iglesia también, sí. me dice, yo me acuerdo que una vez platicamos y tú me diste el consejo que me cambió la vida. Tú me dijiste que yo qué hacía, que a qué me dedicaba. Y yo te dije, pues no hago nada, me gusta hacer ejercicio. Y el consejo que yo le di fue, pues estudia algo relacionado a eso. Dije, estudia nutrición, estudia fisioterapia, estudia ciencias del deporte. Yo no me recuerdo de ese día, él me lo tuvo que recordar. Ay, ¿cómo crees? Pero yo no, yo en ese entonces yo tenía 15 años, o sea, yo no estaba ni cerca ni sabía que iba a llegar a Toluca, No, cuando le di ese consejo. Así es. Y él me lo recordó un día y me dijo, ¿sabes qué? Esto y esto. Y así muchas personas, desde que eras niño, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Claro. Y yo digo, bueno, es que tú decías, Dios nos prepara, Él es el que prepara el camino. Entonces nunca fue que yo dijera, tengo un problema frente a la congregación. Frente a otras congregaciones sí. Bueno. Por el tema de que hay congregaciones que tienen sus reglamentos internos, sus estatutos. Ay, y, Dios. por ejemplo, preguntarte, pero si no está casado, ¿cómo usted está frente a una iglesia? Pero si no está, pero si eres muy joven, ¿cómo es que estás al frente? Claro. Pero a mí nunca me ha afectado. Yo digo, pues, con que a los que van a la congregación no les afecte, pues ahí estamos no todo bien. nada. O a Dios, ¿verdad? O sea, al final es a él al que le rendimos cuentas. Sobre todo a él. Dicen, o de repente, que cuando estás en un servicio tan fuerte como es justamente este, de compartir la palabra de Dios, de ser guía, de dirección, ¿hay ataques por parte del mal? ¿El mal existe? ¿Existen estas potestades de las que se habla? Sí, sí existe. Mira, hay un mundo espiritual, el cual no podemos ver. Y qué bueno que no lo vemos, si no viviríamos espantados. Y traumados, sí. Pero, claro que hay ataques. Pero la Biblia dice algo. Y dice que el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, te lo estoy parafraseando, Sí, sí, sí. porque para que lo entendamos más y globalizarlo más, Exacto. el que está bien con Dios, el que guarda los mandamientos de Dios, dice, el maligno no le toca, porque hay un maligno. Sí, de que de ahí hay. Claro, pero la mejor protección que tú puedes tener, más que un amuleto, más que una bendición, que no es que sea mala una bendición, es hacer la voluntad de Dios. Y eso te guarda, es como un blindaje espiritual, porque si hay un mundo espiritual, hay huestes, principados, hay demonios, ángeles caídos, claro que existe un maligno, pero también hay un mundo espiritual bueno, que está al servicio de los hijos de Dios. Entonces, no los vemos, pero aquí hay ángeles que nos están cuidando. Así es.
Y qué bueno que no los vemos, porque si no, tú tal vez estarías viendo que aquí hay alguien que te quiere hacer algo malo y hay un ángel peleando para que no te pase nada malo. Sí, es cierto. Entonces es hermoso también no ver el mundo espiritual. Y vivir en Pero el mundo existe. espiritual. Ahora, en el mundo espiritual hay cosas muy bonitas. Hay experiencias que son bonitas disfrutarlas. Sí. Por ejemplo, la presencia de Dios se puede sentir. No la podemos ver, pero la podemos sentir. Oye, ¿cómo sabes que la estás sintiendo? Ah, es inexplicable. Yo no te puedo decir si se siente un cosquilleo, no. Es inexplicable. No. Es algo que rebasa. Mira, hay muchos placeres en la vida. Y los placeres son lícitos. El comer. Sí. Este café está delicioso. Los invitamos a Café Bombón. Venga. En el corazón de la ciudad de Toluca. ¡Oh, muy Están bien! todos cordialmente invitados. Sí, El café está muy rico. Y a mí me encanta el café. Para mí tomar un buen café es un placer. claro. Voy a placeres más banales. Cuando mi equipo de fútbol sale campeón, para mí es un placer. Pero no se compara nada con la presencia de Dios. No, es que Es un deleite que no te puedo explicar. Y el que lo ha sentido me entenderá, no se puede explicar. es algo muy personal también, Sí. es esa comunicación. Y tú lo mencionas mucho también cuando estás predicando, que dicen, o sea, sí está bien, yo puedo orar por ustedes, pero ustedes tienen el contacto directo con Dios. Sí. No es personalizada la comunicación que tenemos con Él. Sí, es que a veces por la religión vemos a Dios muy lejos. Pensamos que Él no nos quiere escuchar porque no estamos yendo a una iglesia, porque quizás no estamos guardando los mandamientos que nos enseñaron nuestros padres. Y creemos que entonces Dios está enojado con nosotros y que no nos va a escuchar. Entonces, al principio me pasaba mucho. Me decían, ore por mí. Y había gente que hasta le agregaba, porque usted Dios lo escucha. Y claro, yo oro por las personas, pero yo les he enseñado, Dios a ustedes también los escucha. Así es. Y bíblicamente yo les digo, al contrario, ustedes deberían orar por mí, no yo por ustedes. Sí, porque está más en peligro de... No, es mutuo, es mutuo. Dice la palabra de Dios, oremos los unos por los otros. O Totalmente. sea, esto es mutuo. Pero creo que es parte de la enseñanza de Dios. Enseñar a la gente que no es un hombre el que está cerca de Dios. Así Que es, primero, tiene que haber un deseo Sí. de acercarnos a Dios y Él no nos rechaza, ¿sabes? Sí, Él es amor. Incluso en nuestro peor momento Él nos escucha. Cuando estamos mal Él nos escucha. Ujú. Y esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y mi fe es Dios me escucha, aunque pareciera que no me va a escuchar. Pero Él escucha siempre. Él te escucha. Y esa es la fe que necesitamos. Y más en estos tiempos donde pareciera que las religiones están ganando terreno, pero se están olvidando de esto esencial que tú acabas de mencionar. No es de reglas, es de ese amor profundo que Dios nos tiene. Y todavía más grande el amor de Él que el que podrían tener nuestros padres, nuestros hermanos hacia nosotros. Un amor realmente incondicional. Sí, es que, mira, no es que no hayan mandamientos. En la palabra de Dios hay muchos mandamientos. El mandamiento más grande de todos es el amor, para resumir lo grande. Pero hay mandamientos, sí hay reglas. Sí. Pero son reglas que tú cumples por amor, no por temor. Ay, qué bonito. Y eso es lo más hermoso, de entender que yo quiero vivir bien, no porque Dios se va a enojar, o porque Dios me va a quitar lo que tengo, o porque ya no voy a tener el trabajo, o Dios me va a quitar el dinero. No, no es por temor, es por amor. Y eso es lo más importante. De hecho, en ese mandamiento, a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice el amor a Dios y dice, y el amor a tu prójimo. Claro. Y igual funciona el amor a nuestra pareja, a nuestra familia. Es dar por amor, no por merecimiento, no por temor, Por mérito. por méritos, que a veces así es el amor humano, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú me tratas bien, yo te trato bien. El amor de Dios no es así. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios, pero Él nos olvidó de nosotros, porque Él funciona diferente a nosotros. Claro. A mí si alguien me dejó de hablar, pues ya no te hablo. Dios no es así. No, Dios, no es rencoroso. se me olvidó hablarte, pero Dios está aquí conmigo Así y es. no me deja. Entonces, el amor es la base de lo que compartimos. Por eso, y te lo digo, nadie puede decir que conoce a Dios y no ama. Por supuesto. Y no solo a Dios, al prójimo, que es más importante. Amar a Dios es fácil, porque Dios es bueno. Exacto. Pero amar al vecino que tiene un perro que no recoge lo que hace, Sí.
Eso es difícil. Uy, exacto. Amar a tu suegra que se mete todo el día en tu relación, que malaconseja a tu pareja, eso es complicado. Sí. Amar a la persona de la iglesia, al hermano de la iglesia, que te juzga, que te critica, que es metiche, eso es complicado. Pero eso es el verdadero reto. Amar a Dios es muy sencillo. Amar al prójimo es muy complicado, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo para tener una vida en paz y una vida realmente bendecida. Porque dirán, felicidad es como muy efímero, pero tener paz a pesar de en la tormenta o en las situaciones que presenta la vida, pues es tener la presencia de Dios contigo. Así es. Ay, Andrés, ha sido de verdad una plática bien bonita. Bueno, yo desde que te conozco, que empecé a ir al ministerio y te escuché, puede decir, hay alguien que viene realmente a decirnos lo que, o a compartirnos la palabra, la esencia de la palabra de Dios sin imposiciones, sin miedo, sin decir Dios está muy lejos, sino siempre nos has dicho que es muy cercano a nosotros y que tenemos la comunicación. Y yo digo que es el pastor de los niños porque de verdad la manera en la que los guías, pero también veo que ese niño Andrés, que no jugaba con los hermanos, que era el bufón que tú dices, realmente era ese ángel que Dios de alguna manera pues lo puso aquí en la tierra para iluminar la vida de todos los que te conocemos y estamos cerca de ti. Ángel significa mensajero. Obviamente no soy un ángel, ¿verdad? Yo soy un humano. Un humano mensajero. Pero soy un mensajero de Dios, de sus verdades, de las verdades de la palabra. Los ángeles son otra creación diferente de Dios. Pero como humanos somos mensajeros también. Pero no solo yo, todos somos mensajeros de las buenas nuevas de Dios. Es un llamado que nos dio a todos. ¿Qué hacer? Es que yo no sé, no tienes que contarle lo que sabes de teología, porque no, con que cuentes lo que Dios hace en tu vida es suficiente. Sí, así es. Y pues yo creo que sí, desde pequeño, como tú dices, pues algo extraño ya había en mí. Algo especial ya había en ti. Y sí, yo, no sé, mi abuelo, que quiero mucho, seguramente lo está viendo. Sí. De hecho, compartió la publicación de que voy a estar ahí. Lo quiero mucho, siempre que lo veo me recuerda, dice, me acuerdo cuando estabas pequeño y me dijiste, cómprele unas rosas a mi abuelita para que se enamore más de usted. ¡Ay, y ya no peleen tanto! O sea, son cosas, experiencias que quizás desde niño uno empezó a sembrar en muchas personas, pero no es algo mío, es algo que también sembraron muchas otras personas en mí. Por supuesto. Mis padres principalmente, mi papá, mi mamá, a quienes intento honrar todos los días de mi vida, aunque a veces he fallado en eso. A mis hermanos que me han enseñado mucho. Mi hermana la mayor, una mujer de carácter muy fuerte y a la vez muy noble, me enseñó muchas cosas, me cuidó mucho también. Mi hermana la menor, que la quiero mucho, de hecho, aquí entre nosotros pues es mi familiar favorito. Es la consentida, pero no digan a nadie. No, todos lo saben. Y pues de ella he aprendido mucho, de mi hermano. Yo, para ir resumiendo, no me llevaba bien con mi hermano. Por la diferencia de edad, por la diferencia de personalidades. Sí. Yo soy muy bromista y muy risueño y quiero platicar con todo el mundo. Él es más reservado, más serio. Incluso en una época fue muy gruñón. Y ya hoy en día que hemos crecido, nos llevamos muy bien. Hay mucho compañerismo, mucha complicidad y la vida ha ido mejorando. Y hoy estoy en una etapa de mi vida que disfruto vivir en Toluca después de que no quería, me ha gustado esta ciudad. El equipo nunca me va a gustar y por más que lo intente, pero la ciudad me encanta. La gente, he aprendido a cómo es la gente. Yo vengo de un lugar donde todos somos muy cordiales, nos saludamos, desde pequeños nos obligan a ser caballeros con las señoritas. Yo llegué a Toluca y fue un choque de que una vez yo le cedí el asiento a una gente en el camión y me terminé regañado y yo dije, ya no lo voy a volver a hacer, perdón. Sí, yo me subí al camión en Toluca y yo, buenos días, y nadie me respondía. O yo, buenas tardes, y nadie me respondía. Ay, no, es que son especiales los. En Quetzaltenango, donde yo soy, tú te subes a un camión, y los camiones son chiquitos, son como las combis. Ay, qué son grandotes. De hecho, si va muy lleno, tienes que ir encorvado, y allá te subes, buenos días, y el que va manejando, aunque no es el mejor piloto, pero por lo menos te responde buenos días, todos, muchas gracias, por favor. Yo llegué con un choque muy fuerte acá. No, sí está acá. Llegar a un restaurante y yo, por favor, gracias. No será mucha molestia, ciertas palabras que traigo del lugar de donde soy
y de repente hay gente que tráeme agua, café, más azúcar. Y yo, por favor. Y yo decía, ¿pero por qué les hablan así de feo? Y a veces les llevaban todo muy rápido y yo pide, por favor. Pero te voy a decir algo que he aprendido es lo que sabes hacer bien no lo dejes de hacer. Por supuesto. Mejor contagia a otras personas. Y los que son cercanos a mí han aprendido que por lo menos cuando están conmigo tienen que pedir por favor, gracias y tratar muy bien a todas las personas. Sí, porque, ay, tú eres un sol. Y, por ejemplo, en casa, pues, que mi mamá adoptó a otro niño mi mamá te quiere mucho porque te has dado a querer. Y yo veo todas las mujeres líderes grandes, bueno, que están dentro de la congregación, pues te quieren con tanto cariño, con un amor maternal. Sí. Dios te ha dado muchas mamás de alguna manera, pero hoy, pues aunque tú eres el mensajero de la palabra de Dios aquí en la tierra, pues a mí me dieron un pase de 30 segundos, justamente de esta parte divina que es Dios, para que le puedas dar un mensaje a tu papá y a tu mamá. Pues lo único que puedo decirles es gracias por todo lo que me dieron, por lo que no me dieron también muchas gracias, porque todo fue para bien. Gracias por las herramientas que me dieron, por el amor que me dieron. Y decirles que día con día me esfuerzo para que se sigan sintiendo orgullosos de mí. Y los voy a amar siempre. Y aunque estoy lejitos, lo que pueda ayudarles y servirles, pues aquí estoy para ustedes. Los amo. ¡Bravo! Ya me ibas a hacer llorar. Es el regalo que Dios te mandó. Yo te digo, Dios sabe que... Gracias. Qué bueno eres, cómo has cambiado vidas y cómo, no es el cómo sí, sino cómo a través de la palabra de Dios. Amén, la gloria es para Dios. Vivir mejor. Así es. Ahora vamos a hacer un juego de palabras, Okay. Te cambio de emoción bien rápido. Sí, está bien. Sí, porque el tiempo ya se nos fue. Ya no te voy a decir una palabra y lo primero que te venga en la cabeza será lo que me contestes. Muy bien. ¿Una palabra o una frase? Una palabra y tú me contestas lo primero que ¿Con frase o con palabra? Con frase como tú quieras. Okay. Frase o palabra para ti. Muy bien. Amor. Dios. Libertad. Toluca. Servicio. Amor. Color favorito. Azul. Ven, Señor Jesús. Familia. Quetzaltenango. Hogar. Dios. Lo más importante. Mi querida Andrés, pues así terminamos esta gran entrevista de Cómo sí, cuéntame tu historia. Deseamos que sigas siendo ese portador de ese buen mensaje, que sigas agrupando a esos niños y esas niñas y que invites a nuestra audiencia que también puedan visitar el Ministerio Ven Señor Jesús, porque Cómo sí es un proyecto que encabeza pues nuestro amado Señor Jesús. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todos los que están conectados, los que lo van a ver después. Ha sido un honor y un privilegio estar con ustedes, con Erika, con los espectadores, un gusto. Y pues los invitamos en Ministerio del Ven Señor Jesús, ubicado en Isidro Favela Norte, 1306, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca, Estado de México. Ahí nos reunimos los días domingos a partir de las 10 de la mañana, los días martes a partir de las 5 de la tarde y los viernes a las 6:45 de la tarde. Ha sido un placer y un honor estar con todos ustedes. Que Dios les bendiga y llénense del amor y la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y esto fue Cómo sí, cuéntame tu historia. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Recuerden compartir esta entrevista y de verdad agradezco a todas tus amigas y amigos y seguidores del ministerio porque de verdad que hubo una gran respuesta. Ha sido un éxito. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.